¿Qué pasa, Marfonáticos? Bueno, pues os traigo una nueva comparativa. Esta vez le toca el turno al Meizu MX3 y al Moto X de Motorola. Vamos a verla. El Meizu MX3 tiene unas medidas de 13,9 centímetros de alto, 7,1 centímetros de ancho y 9,1 milímetros de grosor. Todo ello en 143 gramos. El Moto X tiene unas medidas de 12,9 centímetros de alto, 6,5 centímetros de ancho y 10,4 milímetros de grosor. Todo ello en 130 gramos. Una vez que sabemos las medidas, os describo un poquito cómo son. Bueno, en el frontal nos encontramos con el auricular, la cámara a la derecha del auricular y bueno, en el Moto X tenemos un micrófono y hay que decir que los botones están alojados en la pantalla. En el Meizu MX3 nos encontramos con un botón táctil. Hay que decir que el botón táctil hace también de LED de notificaciones. Bueno, en la parte superior nos encontramos en el Moto X con un micrófono de cancelación y el jack para auriculares. En el Meizu MX3 tenemos el jack para auriculares y el botón de apagado y encendido. Lado izquierdo, en el Moto X nos encontramos con la bandejita para la SIM y en el Meizu nos encontramos con los botones de volumen. Parte inferior tenemos el micro USB en los dos y el micrófono en el caso del Meizu MX3. Y bueno, por último en el lado derecho no tenemos nada en el Meizu y en el Moto X nos encontramos con los botones de subir, bajar volumen y apagado y encendido. Bueno, como veis la parte trasera es totalmente diferente, nos encontramos la cámara situada en el mismo lugar, el flash justo debajo de la cámara y bueno, tenemos el micrófono de cancelación entre medias de la cámara y el flash en el caso del MX3. En el Moto X tenemos el micrófono abajo y bueno, en el MX3 nos encontramos con el altavoz. Hay que decir que los dos son plásticos, un acabado muy distinto, este es un plástico que da sensación de peor calidad. Pero bueno, en la mano se siente muy bien, muy robusto y bueno, en el caso del Moto X un tacto gomoso muy parecido al del Nexus. Personalmente me gustan los dos mucho. Tal vez por materiales prefiero el Moto X, pero por diseño me quedo con el MX3. El Meizu MX3 tiene una pantalla IPS de 5,1 pulgadas Full HD y una densidad de 415 píxeles por pulgada. Un procesador Exynos Octa a 1,6 GHz y 2 GB de RAM. Una memoria interna de 16, 32, 64 o 128 GB no ampliable. Una cámara delantera de 2 megapíxeles y trasera de 8 megapíxeles. Y una batería de 2400 mAh. El Moto X tiene una pantalla AMOLED de 4,7 pulgadas con resolución HD y una densidad de 312 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon Dual Core a 1,7 GHz y 2 GB de RAM. Una memoria interna de 16 o 32 GB no ampliable. Una cámara delantera de 2 megapíxeles y trasera de 10 megapíxeles. Y una batería de 2200 mAh. Reproducimos un vídeo, primero el sonido saldrá por el Moto X y luego por el Meizu. Himself or anyone else, and I believe he should be discharged. Hey, little brother. I found it. What do you mean? We only have a few days A few days for what? to keep our promise and kill it. My name is Kaylee Ann Russell. Is responsible for at least 45 deaths in the 4 centuries of its recorded existence. We got a new home, so we get new furniture. It's a bit ostentatious, though, don't you think? Hey, Dad, who's that lady in your office today? What lady? Antes de empezar con la navegación, deciros que sobre el MX3 está corriendo Android 4.2.2 y sobre el Moto X está corriendo Android 4.4.2. Como sabéis, el MX3 tiene su propia capa de personalización llamada Flame y bueno, nada que decir, tengo un vídeo colgado sobre Flame, algunas de las funciones y demás y bueno,
Solo decir que es muy fluida y recuerda mucho al sistema operativo del iPhone iOS. En cuanto al Moto X, hay que decir que apenas tiene personalización, tiene 2 o 3 aplicaciones implementadas por Motorola, pero por lo demás se puede decir que es Android puro, totalmente fluido y en fin, muy buen rendimiento en ambos casos. Ya estamos con el navegador abierto, el Chrome, como siempre, y bueno, tenemos un fondo blanco. Como siempre os pongo las pantallas en el mismo ángulo y bueno, yo creo que sobran los comentarios. Bueno, vamos a Sataka. Carga el Meizu y el Moto X. Bueno, perfecto en ambos casos, ya lo veis. Meizu y Moto X. Moto X y Meizu. Cambiamos de página. Carga el Moto X y el Meizu. Moto X y Meizu. Y bueno, tenemos aquí un pequeño vídeo. Y el Meizu un poquito antes. Vamos con las pruebas de YouTube. Publicidad. Moto X. Moto X. Meizu. Moto X. Otra vez. Y bueno, vamos al último. Y Moto X. Vamos a abrir el vector. Carga el Moto X la aplicación. Y el juego también. Vamos al Need for Speed.
Ha cargado el Meizu y el Moto X. Y la carrera la carga antes el Moto X. Vamos al Wheel. Ha cargado el Moto X. Luego en las conclusiones haré una pequeña anotación sobre la apertura de estos juegos, de estas aplicaciones. Como veis, el Meizu tarda bastante. Ya ha cargado el Meizu. Y entra antes el Moto X. Por último vamos con la cámara. Personalmente prefiero la cámara del Meizu. Como sabéis, una cámara de 8 megapíxeles y 10 la del Moto X. Creo que la cámara del Moto X da unos tonos como más amarillentos. Como sabéis, saco mucho color verde en las fotos y la verdad que ese verde en las fotos del Moto X tiende como más amarillento. Por eso creo que es más fiel a la realidad los colores que saca la cámara del Meizu y por eso la elegiría. Así que nada, de todas formas os dejo con las fotos para que vosotros lo veáis. Bueno, conclusiones. Empezamos con el diseño. Personalmente me quedo con el diseño del MX3. Me parece muchísimo más bonito, aparte de que las carcasas son intercambiables, como sabéis, y esto es un punto a su favor. El frontal para mí, o sea, no tiene nada que ver con el del Moto X. No quiere decir que sea feo, ni mucho menos, pero la verdad que el Meizu, muy poquito marco, un botón táctil que hace diversas funciones, aparte de ser un LED de notificaciones, en fin, la verdad que el diseño me encanta. Eso sí, en materiales le doy el voto al Moto X. Como sabéis, un material, aunque sea plástico, bastante distinto al del Meizu, y en este caso daría ganador al Moto X, aunque en diseño ya os digo que me quedo con el Meizu. En pantalla claramente me quedo con el Meizu, no voy a decir nada más porque ya lo habéis visto. En cuanto a rendimiento, yo daría por ganador al Moto X. Como habéis visto, la navegación son muy iguales. En YouTube abre casi todos los vídeos antes el Moto X. Y por último, los juegos, casi todos los juegos los abre el Moto X antes, por no decir todos. Esto me ha parecido curioso porque hay algún juego que otro,
pesados sobre todo, en los que el Meizu tarda bastante en abrirlos. Me ha parecido muy extraño porque el S4 tiene el mismo procesador que el Meizu, el S4 Octa, y tarda muchísimo menos. Esto me lleva a pensar a que es por la resolución de la pantalla. Como sabéis, el Meizu tiene una resolución un poco particular, es 1080 x 1800, y es posible que sea por esto, porque el Meizu tiene que adaptar el juego a este tamaño de pantalla. Me lleva a pensar eso. No soy ningún experto y es posible que sea por otro motivo, a lo mejor por la personalización o por lo que sea, pero lo cierto es que el Moto X lo sabré mucho antes. Y bueno, en cuanto a rendimiento de batería, aquí doy por ganador también al Moto X. He conseguido sacar una duración de 6 horas y media de media de pantalla, lo cual está muy bien. Y al Meizu unas 5 horas y media como mucho. En una ocasión conseguí sacarle 6 horas, pero sí es cierto que el brillo lo tenía muy bajito y estuve jugando bastante con el brillo, con lo cual la media de 5 horas y media es lo normal, aunque se puede llegar a 6, pero ya os digo, en este aspecto gana el Moto X. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.